La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. Sidney, ¿cajas? Sí, chef. Muchas Gary, gracias. venga. Bien, chefs, escuchad. Voy a abrir los pedidos en 10 minutos. A preparar ensaladas, ¿vale? ¿Cuántas? 25 en total, chef. 25, gracias. Parrillas, Tina, ¿pollo? 32 en total, chef. Gracias. Ibra, ¿carne en total? 100, chef. ¿Cómo era lo de 100, las facturas? gracias. Richie, que te follen. Precisamente 69. Y chef. Marcus, ¿tartas? Dame un segundo. No, rápido, Voy ¿cuántas? con retraso, tengo que correr. Marcus, como te pongas a joder con los putos donuts, te amargo la vida, ¿me oyes? La serie de Bear nos asoma al estrés permanente en la cocina de un modesto restaurante de Chicago que trata de mantenerse a flote a pesar de lo disfuncional de sus integrantes, siempre enzarzados en eternas luchas de egos, en broncas por el uso de las ollas y los cuchillos, por los pedidos que están mal anotados y sobre todo por las eternas horas que todos echan entre los fogones. No nos jodas el local. No estoy jodiendo nada. Eso es mío. Chef, no, por favor, no la toques. Escúchame por una vez, por favor, no la toques. Lleva 12 horas al fuego, ¿vale? Es mi olla, Jeff. Todo el mundo lo sabe. Es su olla. Mi olla. Usa otra olla, por favor, chef, ¿vale? Voy. Carlos Cano está al frente de la cocina de Ser Gastro. Chef, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Bayo, ¿qué tal? A ver, yo soy un poco pinche, ¿eh? El chef aquí eres tú. El caso es que casi siempre que estás aquí hablamos contigo de producto, de sabores, de orígenes, de técnicas, pero rara vez, y esta semana sí, me propones hablar sobre las condiciones de trabajo de quienes a diario se plantan en las cocinas de los, ojo, más de 80.000 restaurantes que existen hoy en España. Sí, la verdad es que para hablar de este tema en profundidad necesitaríamos un programa entero, pero sí te puedo contar que cada vez que he hecho un reportaje sobre las condiciones laborales del sector, me he encontrado con mucha gente, cocineros y camareros, ¿no? Que me decían que después de 20 o 30 años trabajando en el sector en 6 o en 7 o en 8 empresas diferentes, en todas ellas habían cobrado una parte de su sueldo en negro o que habían estado contratados a media jornada cuando en realidad hacían 10, 11, 12 horas diarias, y eso durante muchos años ha sido la tónica general del sector, algo que solo empezó a cambiar o que empezó a cambiar más deprisa después de la pandemia, cuando muchos trabajadores no pudieron cobrar los ERTEs porque no estaban cotizando como debían, y muchos otros con el parón del confinamiento, bueno, pues llegaron a la conclusión de que estaban soportando condiciones muy malas que no querían conservar, que no querían mantener, ¿no? Y se buscaron otra cosa. Por eso, desde hace tiempo, oímos continuamente lo de que falta personal, y es verdad que esa es un poco la situación de partida, pero en los últimos años hay muchos empresarios que han empezado a reorganizar turnos o a subir los sueldos para ofrecer mejores condiciones y retener el talento, que no se le vayan los trabajadores porque hay poquitos, ¿no? En fin, en Madrid, por ejemplo, hablando de esto, se habló muchísimo en su momento de la decisión del restaurante La Casa, que es uno de mis favoritos, de abrir solamente de lunes a viernes, ¿no? Algo que parecía, wow, o sea, un restaurante que cierra sábados y domingos. Atrevido. Sí, un lujo, ¿no? Pero lo del restaurante Verbena de Barcelona, en el que se come escandalosamente bien, por cierto, yo creo que es todavía más radical. Su chef, Carlas Pérez de Rozas, ha optado por cerrar los sábados y los domingos, pero no solo eso, excepto el viernes solamente dan cenas, eso sí, con doble turno. El primero a las 7:15 y el segundo a las 9:45. Y evidentemente cada turno está más pues dirigido a un segmento de público. El de las 7:15 pues nos vendrá un pequeño porcentaje de público turista, nos vendrá también un buen porcentaje de público extranjero que vive en Barcelona, es decir, expatriados a los que nosotros consideramos locales y que además con los que entablamos muy buenas relaciones. Incluso tengo que admitir que mi pareja es una mujer americana expatriada que era cliente de mi restaurante y que, bueno, no ella en particular, que ella es más de segundo turno, pero tenemos amigos y conocidos que vienen el primer turno. Y después también hay una parte de público local que viene porque ha cambiado sus hábitos.
Y esto está sucediendo de una forma muy rápida, es muy curiosa. Y otra de las características del restaurante es que el tiempo que tienes para comer, como pasa cada vez en más sitios, es limitado. A ver, 2 horas y media es lo que dura, por ejemplo, una buena ópera, o 2 horas y media un partido del Barça dura menos que eso, dura 45 minutos, 15 minutos de descanso y 45 más, o sea, 1 hora y 45 minutos. Por tanto, en 2 horas y media da para mucho y la gente debería entender que más allá de lo que se puede dar desde un restaurante durante 2 horas y media, lo que después se dé de más de tiempo no contribuye a nada, porque todo es incurrir en gastos de staff, de no poder doblar la mesa, de no poder sacar el rendimiento que nos da un colchón económico, nos da una rentabilidad que luego nos permite repercutirlo en nuestro equipo. Bueno, pues este es el caso de Verbena y aquí es donde entra en juego la polémica de esta semana, una polémica que empezó con una reflexión del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Oigo mucho a hosteleros que dicen, no vamos a poder abrir las horas que abríamos. No pasa nada. Si es que yo me voy a Bruselas, me voy a París, me voy a Londres y esta hiperpermanencia que tenemos en España de horas de apertura no existen y no pasa nada, ¿no? Una reflexión la de Pepe Álvarez que luego se amplificó con las palabras que creo que todos hemos escuchado de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Y a eso respondió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un tuit muy a su estilo, diciendo: nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa. Eso es lo que dijo Díaz Ayuso. El tema de los horarios es que se está mezclando con el de la precariedad. Vamos a escuchar a Omar Rodríguez, que es el secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo en UGT. No tiene nada que ver la libertad y poder disfrutar una sobremesa con que a un trabajador se le obliga a hacer algo más allá de su contrato. Todos tenemos unas normas que hay que cumplirlas y sin esas normas cumplidas no habría una competitividad entre empresas y unos derechos de los trabajadores. Bueno, se están mezclando temas, pero en parte es normal porque son asuntos relacionados. Y aprovechando que estamos hablando de todo esto, ¿no?, que está el asunto en la agenda, me ha parecido muy interesante hablar de Red Bar, que es una cadena de restaurantes que apuesta por abrir 24 horas al día y que se quiere expandir por toda España. O sea, durante todo el día y la noche también. Sí, 24 horas. Felipe Alayeto es el fundador de esta cadena de Red Bar. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola y encantado de estar con vosotros y compartir sinergias y un ratito. Restaurante abierto literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana. Este es nuestro concepto base, además con una amplia oferta gastronómica, precisamente pues para atender este reclamo social y en la línea de lo que estáis comentando, así es. Según la legislación española esto es legal, es decir, ¿se puede permitir que un establecimiento de hostelería abra durante 24 horas seguidas, que nunca cierre? Pues afortunadamente la competencia para esta regulación de horarios de las restauraciones de las comunidades autónomas y no del gobierno central. Y esto está muy bien regulado. Se regula a través de la LEPAR de cada una de las comunidades autónomas y son las que establecen pues las horas de apertura y las horas de cierre de cada uno de los servicios en función también, como digo, de la tipología de actividad. Las comunidades tienen unas disposiciones para que pueda haber en Madrid concretamente o en Cataluña establecimientos que cumplen una serie de requisitos y que precisamente puedan estar dando ese servicio en 24 horas de consumo en sala a través de las tramitaciones específicas que cada comunidad autónoma tiene definidas. Pero vosotros tenéis alguna... Todas tienen... Pero perdóname, o sea, volviendo a la pregunta, ¿vosotros actualmente tenéis algún restaurante que sí que abra 24 horas al día, 7 días a la semana? O sea, ¿esto está funcionando ya, digamos, es una idea que funciona de facto en alguno de vuestros restaurantes en alguna de las comunidades autónomas? Te respondo directamente. Nuestros restaurantes están todos abiertos 24 horas, dando un servicio, si bien se ajustan a las
Estipulaciones establecidas en cuanto a servicio a domicilio opera 24 horas, servicio para llevar opera 24 horas y en cada región, en cada comunidad, pues te adaptas a lo que es el servicio en mesa, el consumo en mesa en el horario establecido. Madrid, por ejemplo, pues hemos de tener en cuenta que la Comunidad de Madrid, una cafetería no puede abrir antes de las 6 de la mañana para tomarte un café, legalmente, un bar antes de las 8 tampoco lo puede hacer y un restaurante no lo puede hacer antes de las 10 de la mañana y todos ellos han de cumplir el cierre obligatorio de consumo dentro del establecimiento de 6 horas. Por lo tanto, ¿te puedes tomar un café a las 2 o a las 3 de la mañana en una cafetería en un restaurante? ¿Puedes comer? No lo puedes hacer, salvo que tengas esa tramitación específica, porque así lo entiende la Administración, que es que hay que tener en cuenta que tenemos un 16% de la población activa que trabaja en horario nocturno. Evidentemente, tienen esta población, pues que son casi 4 millones de personas en nuestro país, tienen derecho a disponer de este servicio de restauración, pues como lo hacen el resto de los ciudadanos en horario diurno. Entiendo que el perfil de cliente que manejáis es un perfil joven y con un poder adquisitivo medio bajo. Pues para nada, las 24 horas dan para mucho en un establecimiento, en un restaurante. Somos mucho más que una cafetería, que un restaurante, somos un punto de encuentro universal y es un cliente, un perfil absolutamente heterogéneo. Evidentemente, Plaza España, por ejemplo, pues está en una zona universitaria que, cierto es, que tiene un focus con los universitarios, pero en función de las franjas horarias tenemos desde el target de 16-18 años hasta los cincuentones, sesentones, todas las generaciones conviven perfectamente. Nuestra vocación es una vocación de servicio. Gente que sale tarde del teatro, ¿no? Por ejemplo, o gente que aprovecha el local para una reunión informal de negocios. Yo cuando fui al lado estaban negociando la localización del rodaje de una película, ¿no? Era claramente una reunión de trabajo. Hay un poco de todo, aunque sí que es verdad que hay mucho público joven. Lo que está claro es que tenemos que dar solución a los múltiples ciudadanos que efectivamente requieren servicio también durante la noche, durante la madrugada, para poder comer, tomar un café. Imaginaros que no podemos tomar una cafetería, que no podemos comer en un restaurante cuando hay necesidades que cubrir. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, no lo podemos hacer sentados dignamente en una mesa de una cafetería, de un restaurante, y sin embargo sí en la vía pública, pues es un sinsentido, porque también hay que dar cobertura a estos profesionales, además de todos los perfiles que requieren estos servicios. E insisto que es un porcentaje nada desechable de un 16% de la población activa. Este modelo de negocio que vosotros manejáis, Felipe, está bastante extendido en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, aquí en Europa, decías, es un sinsentido que no se pueda comer en un restaurante de noche. La norma es que los restaurantes estén cerrados desde las 8 o 9 de la noche que terminan el último turno hasta el día siguiente. Es decir, la excepción sería en este caso España comparado con el resto de los países europeos. Discrepo totalmente, es decir, Londres es una referencia, París, Ámsterdam, Roma, su modelo de hecho es un modelo que va muy por delante y no nos tenemos que ir a Estados Unidos, al contrario, es decir, lo que gira alrededor de la economía nocturna, que es muy importante, pues ha hecho que esa restauración continuada sea una magnífica oportunidad. Y el ejemplo de la economía nocturna en Gran Bretaña, pues bueno, es que hay que tener en cuenta que genera más de 80.000 millones de euros al año. De ellos, 26.000 corresponden a Londres, precisamente por esa economía nocturna. Y ha mejorado la seguridad, la sostenibilidad, y Londres, por ejemplo, pues es una de las referencias dentro de Europa, pero hay otras que en las principales ciudades van muy por delante nuestro desde hace muchísimos años. Ya. Pues Felipe, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir a hacer un reportaje allí al restaurante, pero llevarnos para hacer una entrevista conjunta a Isabel Díaz Ayuso y a Yolanda Díaz y tomar algo allí, a ver qué sucede, qué sale de esa reunión. Igual hasta llegan a aproximar posturas, no sé. Pues es una fantástica idea y oye, os tomamos la palabra y estamos a vuestra disposición para brindarles la oportunidad, claro que sí. Pues bueno, vamos a ver si logramos poner de acuerdo a sus equipos, que eso va a ser, yo creo, lo más difícil. Felipe Layeto, fundador de Red Bar, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Hasta pronto, un abrazo. Carlos, ¿te imaginas a Díaz Ayuso y a Yolanda sentadas en Red Bar a las 3 de la mañana negociando? La verdad es que no. No me las imagino, no. Tampoco creo que sea en Red Bar donde se tenga que producir esa conversación, ¿no? Sí. Tenemos otros foros. Seguramente una emisora de radio sería más apropiado, o un parlamento, ¿no? Pero estás pidiendo tú mucho que en el parlamento se discuta y se debata.
No, pero bueno, al final yo creo que sí que es un debate que tiene argumentos y que está bien que los confrontemos y que es cierto para mí lo de que hay mucha gente que trabaja por la noche y que no está mal que haya algunos sitios que abran, ¿no? Con trabajadores que hacen 8 horas en ese turno. Un debate distinto es el de que haya restaurantes que quieren estar abiertos hasta muy tarde, haciendo que los trabajadores estiren, alarguen su jornada. Son debates distintos, pero creo que es bueno que los tengamos. Venga, gracias Carlos. Hasta luego. Cadena SER. La radio.